Debo comenzar este programa lamentando la desaparición del gran cineasta nacional Armando Robles Godoy. Yo conocí a Armando en la década de 1950, a fines, ¿no? En el 58, 59, y yo solía concurrir a una librería que quedaba en la calle de Baquíjano, en el Jirón de la Unión. Víctor Andrés Belaúnde habría dicho que era un encontradero porque se encontraban ahí artistas, intelectuales, músicos, etcétera, ¿no? Y amantes del audio, que los había todavía. Ahora casi no los hay, ahora hay amantes del ruido, es una importante diferencia. Y ahí conocí a Robles, creo que fue exactamente en 1958. Pero solo años después nuestra amistad se afianzó, se estrechó, a raíz de la publicación de un libro de él que se titula El amor está cansado. Cuando Pepe Adolf, que era muy amigo de Armando, escribió un artículo sobre este libro, tituló el artículo El amor está cansado, pero Armando no. Este libro de Armando, repito, es de 1976. 3 años antes, en 1973, yo invité a Armando, y más de una vez, a mi programa que tenía en el Canal 11 de entonces, ¿no? Por lo menos 3 o 4 veces he estado con Armando, ¿sí? En programas sumamente interesantes. El programa que yo dirigía se llamaba Culturánime. El título venía de la unión de las 2 primeras palabras de una sentencia ciceroniana, ¿no? Cultura animi, filosofía est. La filosofía es el cultivo del espíritu, ¿no? Entonces yo soldé estos 2 primeros vocablos y el resultado fue Culturánime. Era un programa que se transmitía el día sábado a partir de las 9 de la noche hasta las 10:30, nada menos. Y era siempre, como en esa época era lo sólito, en vivo, ¿no? Porque no había grabaciones, y menos en el Canal 11 de entonces, donde si uno quería una grabación tenía que llevar no solamente la cinta, que costaba una cantidad importante de dinero, la vendía Matushita, costaba 2.200 soles o algo así. Y además tenía que conseguir la máquina, que era una máquina para pasar esas grabaciones que facilitaba la iglesia bautista, ¿no? De modo que había que hacer todo un trámite. Y bueno, Robles no solo será recordado como el gran cineasta que fue, sino también como animador cultural, ¿no? Armando fue un animador cultural de primera, ¿no? Siempre afanoso, ¿no?, en suscitar el hábito de la pregunta, ¿no? Siempre deseoso, ¿no?, de cuestionar los lugares comunes, las frases hechas, las creencias establecidas. Y por eso era, y porque él era así además, discrepante de lo convencional, ¿no? Inconformista, polémico, ¿no? En esa época todavía no había surgido la contracultura, por lo menos aquí no se conocía, ya en realidad había surgido en la década de 60, pero sería pues un elemento contracultural de la época, ¿no? Una especie de pionero de la contracultura. Combatía todas aquellas creencias deleznables y le espantaba que la gente estuviese segura de tantas cosas. Recuerdo que en una de nuestras últimas conversaciones hablábamos acerca del amor, y yo cité al poeta latino Propercio, un poeta que vivió hace 21 siglos. Basta amar, decía Propercio, para dejar de ser libre. Esto
me ha parecido a mí siempre que es cierto. Creo que Propercio hizo una observación pertinente, justa y sagaz. Basta amar para dejar de ser libre. Sin embargo, Armando no compartía este carácter admisible que yo atribuía a la observación de Propercio. Y me dijo, fíjate, Propercio comete dos errores. En primer lugar, supone que el amor es un vínculo encadenante. Ese es su primer error. Y en segundo lugar, está demasiado seguro de lo que dice. Y ese es otro error. Entonces, comete dos errores. Por eso decía Armando, yo no estoy de acuerdo con Propercio. Y agregaba, para mí el amor es vivenciable, pero no inteligible. ¿No? Yo sé que existe y sé que obra en mí, pero no puedo traducirlo en palabras, ¿no? Lo único que sé es que obra. Así de simple, me decía, y así de misterioso. Efectivamente, en otra oportunidad, de hecho también hace muchos años, yo acababa de componer un texto cuyo título era, o es porque lo he incluido en mi última obra, ¿cuántas horas diarias es soportable un ser humano? Pero claro, en esa época, hace años, como acababa de hacer esto, sometí a la consideración de Armando este tema, ¿no? Que es un tema de lo más interesante. ¿Cuántas horas diarias son soportables los demás? Y bueno, yo tengo mis razones, las desenvuelvo y llego, digamos, a ciertas conclusiones y planteo ciertas inquisiciones también. Bueno, y entonces le dije a Armando qué le parecía este asunto. Y recuerdo que la observación que hizo me pareció muy buena, ¿no? Me dijo, fíjate, antes de preguntarnos cuánto de soportables tienen los demás o cuántas horas podemos soportar a los demás, antes de preguntarnos eso, hay que averiguar cuánto nos podemos soportar nosotros mismos. Porque eso es lo primero antes de averiguar la soportabilidad de los otros. Hay que ver y hay que indagar nuestra propia soportabilidad, ¿no? Tiempo después, yo leí un pensamiento del filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre, que se conexiona con esta observación sagaz de Armando Robles. Dice Sartre, quizá nos podamos curar de una neurosis, pero no nos podemos curar de nosotros mismos. Muy buena esta observación, ¿eh? Claro. Y se conexiona con lo que decía Armando. ¿Cuán soportables somos nosotros? Antes de preguntar cuán soportable es el vecino, o la pareja, o mis padres, o mis hermanos, ¿no? ¿Cuánto nos soportamos nosotros mismos? Y a ver si nos soportamos bien. Creo que en el fondo de todo esto está el hecho indubitable para mí, no sé qué pensarán los demás, pero para mí es algo que no tiene vuelta de hoja. Está el hecho de que en el fondo, si somos absolutamente sinceros, no nos gustamos enteramente, no nos gustamos del todo, ¿no? Y como no nos gustamos del todo, entonces tenemos una ingénita insatisfacción en relación con nosotros mismos. Entonces por eso era muy buena la pregunta de Armando, ¿no? ¿Cuánto nos soportamos nosotros, ¿no? Antes de soportar a los demás. Pero ambas cosas, lógicamente, se conexionan, ¿no? Bueno, y como estos dos ejemplos que he puesto, pues podría aducir una serie de ejemplos más, ¿no? De
conversaciones y de observaciones y de textos además, porque escribió mucho Armando, no publicó todo, ¿no? Seguramente, no sé, quizá después se publiquen muchos inéditos de Armando, muy interesantes, pero ha sido pues, insisto, una verdadera lástima que nos haya dejado definitivamente el gran amigo y gran artista que fue Armando Robles Godoy. Que descanse en paz.